La publicación en el diario oficial del decreto que convoca al plebiscito constitucional. Ya se dio inicio al periodo de campaña y también de propaganda electoral. Esto de cara, por supuesto, al plebiscito de salida, que es el próximo 17 de diciembre, donde los chilenos vamos a tener que decidir si estamos a favor o en contra de esta propuesta constitucional que se le entregó al presidente Gabriel Boric. Queremos profundizar en todo este proceso que siempre es engorroso, que es bien entramado. Por eso ya estamos acá con el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es bien engorroso, me imagino yo, en los ajustes, pero la verdad, para ser justos con el CERVEL, estamos acostumbrados a que funcione todo bastante bien ese día. Entiendo que las correcciones ya se han hecho, los cambios de domicilio ya se han hecho, se ha aplicado la georreferenciación. ¿Cómo enfrentamos este nuevo plebiscito, que además hemos estado llenos de elecciones? ¿Con qué padrón electoral? Quizás mejorar la georreferenciación ha sido una gran tarea de estos días. Corregir muchas situaciones, básicamente en lo rural, que teníamos localidades con nombres similares, etcétera, y ahí los programas computacionales se equivocan y se pierden un poco. Hemos hecho mucho esfuerzo, contratamos geógrafos, cada uno se distribuyó a una región distinta y estuvimos revisando todas esas situaciones rurales para que no se vuelvan a repetir. Ahora, siempre una persona que la georreferencia se hace con el domicilio electoral registrado. Claro. Que la persona se ha cambiado y no tiene un cambio de su domicilio en el CERVEL, obviamente nosotros no podemos adivinarlo, vamos a estar georreferenciando. Ahora, ya no estamos al a domicilio tiempo registrado de pedir cambio de domicilio. Eso terminó el 29 de julio, o sea, ya estamos cerrados con los cambios al padrón. Ya, Andrés, y respecto al proceso mismo, y comparándolo con el plebiscito del año pasado, del 4 de septiembre, ¿vota más o menos la misma cantidad de gente? Y respecto a esa gente, ¿cuántos han modificado, solicitar cambio de domicilio, de mesa, en fin? Mira, han habido menos cambios de domicilio, fue muy fuerte el año pasado, pero ahora hubo un periodo en enero para la elección de los consejeros constitucionales. La de mayo. Y la de mayo, y hubo el periodo para cambiar para ahora. En total son como 800.000 personas, o sea, es parecido a lo del año pasado que cambiaron domicilio. Ahora, la elección de los plebiscitos, a ver, desde el punto de vista operativo para nosotros es una elección más sencilla porque no tiene candidatos. Los candidatos, hay todo un control de las cuentas de los candidatos, de su propaganda y con votos diferentes, digamos. Votos diferentes a nivel del país, etcétera. Acá un solo voto. En ese sentido hay una simpleza desde el punto de vista operativo para nosotros. ¿Es momento, Andrés, hoy día de mirar los datos electorales, saber dónde me toca votar, cuál va a ser mi mesa, si repito el mismo lugar o todavía hay ajustes que hacer? Eso todavía no está publicado. Nosotros tenemos un plazo que es 22 días antes de la elección y eso va a ser el sábado 25 de noviembre. ¿Ya? Ahí toda la gente puede consultar. Ahí también aparece no solo en qué local o mesa vota cada elector, sino que también los vocales de mesa. Ellos ahí tienen un plazo de 3 días para poder excusarse ante las juntas electorales y después vuelve a haber otra publicación al sábado siguiente de los que ¿Le puedo hacer nuevos? Una pregunta como más del como tiempo, chilena, digamos, extendida en el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con cuántas veces en la vida una persona puede ser vocal de mesa. ¿Hay algún límite? Hay gente que dice, me han llamado para no sé cuántas elecciones seguidas. No. ¿Eso es una causal de excusa o Él igual? Tiene un periodo de 4 años y nosotros las juntas electorales le entregamos los que están vigentes en su nombramiento. No importa ahora en qué local o mesa le tocó con la georreferenciación. O sea, la junta electoral lo tiene que designar nuevamente, salvo que se junten en una mesa muchos que ya ejercieron y que están con el nombramiento vigente, en cuyo caso los dejan de reemplazo. Pero perdón, uno está dentro de ese plazo de 4 años y después ya no puedes volver a ser vocal o te pueden llamar igual. Si yo fui vocal hace 10 años, igual me pueden volver a llamar. No lo pueden volver a llamar. O sea, nosotros le decimos a la Junta Electoral, estas personas vencieron su plazo y no lo pueden llamar por lo menos en los 4 años siguientes. ¿Ya? Tienen que hacer el cambio. Y en general se cambian 3 en ocasión de las elecciones parlamentarias y presidenciales y se cambian 2 en las elecciones municipales. Pero hemos metido tantas elecciones dentro de los 4 años que yo entiendo que la gente a los de estos 4 años le ha tocado más intensidad que otras. Pero es la ley. Ahora, nosotros también, esta mezcla de 3 y 2 es para que haya siempre gente con cierta experiencia que haya ejercido la vez anterior. ¿Y los vocales que han sido convocados en las últimas elecciones, que ha habido tanta cosa en Chile, de plebiscito y elecciones generales, ¿están acogiendo el llamado del CERVEL o hay rebeldía de parte de los vocales? Hay ciertas rebeldías, digamos, que no llegan y ahí hay sanciones, digamos, duras, que son de 2 a 8 UTM.
sea, bastante más grandes que las de ¿Y no esas votar. sanciones se aplican, Andrés, o no? Y se lo pregunto Bueno. como votante. Yo no he votado en la última elección, estaba pensando no voté en la de septiembre. Ya pasó más de un año, todavía ni siquiera me cita un No, juez. están nada. citando, pero salió una noticia hace poco de una persona que el juzgado policial local la fue a arrestar a la casa, mandó a arrestarla por no haber concurrido al juzgado a pagar la multa. Y era un caso de no ser vocal en el año 2021, en la elección presidencial. No era un caso de no votar, no sé si me entienden. No, porque ahí teníamos no ser voto, local. voto Ahí había voto voluntario. voluntario todavía. Claro. Entonces, por no ser vocal. Ahora, mira, todo este procedimiento de sanciones, ya hay un proyecto presentado por el gobierno para la forma permanente del futuro, porque tanto la Constitución ahora vigente y la futura vienen con el voto obligatorio para siempre. Ya. ¿Ya? Y por lo tanto se tiene que hacer un nuevo procedimiento que se va a discutir en el Parlamento. Que sea más fácil. Y ahí se verá cuánto hace el CERVEL, cuánto hacen los juzgados, qué tribunal va a ser el competente. Es una discusión a futuro en el Parlamento. Ya, Andrés, y la persona que no pueda votar el 17 de diciembre y que ya sabe porque está inscrito en Calama y va a estar en Punta Arenas ese día, ¿puede desde hoy justificar que no va a votar? Tiene que hacerlo ese día, porque los 200 kilómetros son ese día, digamos. Ya. Se supone que eso es para una persona que está Alguien, no sé, en la minería. que esté transitoriamente a una distancia, no en forma más o menos planificada o permanente. En ese caso debería haber cambiado el domicilio. Ya, bueno, vamos ahí a estar atentos el mismo día porque se llenan las comisarías de gente que efectivamente Sí, quiere claro. demostrar que no Sí. está en el lugar que le toca. Estamos entrando a la época de la campaña, también con la franja televisiva, que entiendo parte el 17 de noviembre, pero también con otro tipo de campañas que no sé qué tan reguladas están. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la fiscalización en las redes sociales? Ahí cada candidato, cada bloque, cada opción tiene libertad de hacer campaña como se le plazca. No. Nosotros hacemos una separación, lo que es, y esto vale para cualquier medio, incluso para usted, lo que es una opinión, ¿ya? De una persona, que eso no constituye necesariamente propaganda. Ya. Y hay libertad de expresión en Chile y la ley claramente hace la separación. Y esa opinión la pueden difundir en una entrevista que usted le haga a un dirigente político, en un diario, en una columna de opinión, en una carta al director, etcétera, y también a través de Twitter o videos en las redes sociales. Eso no es propaganda, la propaganda es pagada, ¿ya? Aquí se permite en radio, en prensa, en radio hay mucho, prensa hay poquito menos en general, y en redes sociales también se paga por Eso le iba a propaganda. decir. ¿Y ahí cómo Esa se fiscaliza? propaganda pagada nosotros la controlamos también. Ah, Ahora, ya. es más difícil para nosotros controlar ahí porque no tienen, a diferencia de las radios y la prensa, no tienen la obligación de informarnos lo que se les contrató. La radio y la prensa sí tienen esa obligación legal. Las redes no. La tuvieron en los dos plebiscitos anteriores por normas que se han ido haciendo transitorias para cada plebiscito, pero no la tienen para el caso de este. Pero nosotros Perdón, ¿que investigamos. en las anteriores se informó? En las interiores se informó y nosotros a un medio importante que fue Google, que tenía propaganda, como no informó y la descubrimos, le pasamos una multa de la ya. máxima a Google en este caso. Ahora, en general, que se suba un video a Twitter es una opinión, no constituye una propaganda. De hecho, Twitter o X no tiene propaganda pagada. No se puede contratar Ya. para pagar propaganda Y eso pagada. este no es el caso, porque estos son bloques, digamos. Pero igual puede ser que los rostros digan, vota por mí. Eso es una Es que opinión. ya entramos al contenido, ¿ves tú? O sea, yo busqué, hay un diputado, no voy a dar el nombre, que nos critica un poco por esto, pero yo busqué que se había dado opiniones en el medio de comunicación. Y vi una entrevista, busqué en Google, me salió una entrevista en este canal diciendo que en una parte de la entrevista, porque era sobre otro tema, hablaba muy mal del proyecto de constitución. Entonces, y obviamente todas estas expresiones son con el propósito de influir en la opinión pública. Nadie les da una entrevista a superdifícil de ustedes limitarse. para simplemente no tener una capacidad de influir. Entonces, la propaganda es la pagada. Ahora, hay otra campaña que es vía pública, en letreros, en las partes que están autorizadas, en lugares privados que pueden facilitar los letreros, tiene que tener la autorización del dueño, y todo lo que es calle, que es volanteo, banderas, actos, calle a calle, etcétera, que también de alguna manera está regulada y que parte ahora. Ahora, siempre y cuando los partidos, esto es importante decirlo, en este caso, solo son sujetos de campaña los partidos políticos.
Aquí ya no están las organizaciones de la sociedad civil ni parlamentarios independientes. Entonces la campaña solo lo pueden Distinto al hacer los proceso partidos. anterior, porque Sí, el es proceso distinto anterior al había proceso muchas anterior. organizaciones. Y los partidos se tienen que registrar en el CERVEL, están en ese proceso, tienen que dar a un administrador, ¿verdad?, que va a ser responsable de los gastos de la campaña, tienen que autorizar una cuenta corriente especial donde le vamos a poner los aportes, van a recibir los aportes. Sí. Los aportes pueden ser de personas naturales con los límites respectivos o a estatal. En este caso hay financiamiento público. No había financiamiento público en los plebiscitos anteriores, en este sí tiene ahí se contempló el mismo financiamiento público en general de diputados. Son como 20 milésimos de UF por voto obtenido en la elección de diputados anterior. Andrés, quería preguntarle por el padrón. Ya sabemos que votamos ¿cuánto? Que un poquito más de 15 millones de Sí, chilenos. 15 millones 400 con el extranjero. Sí, eso quería preguntar. ¿Se habilita el voto extranjero? Sí. ¿Va a funcionar igual que en otras elecciones o se habilitan más puntos en el mundo para que los chilenos puedan votar? ¿Y cuánto aumentó ese padrón? ¿Va a ser relevante dentro de la incidencia total de votos? Sí. No, mira, teníamos como 97.000 en la última elección que ellos votaron, que fue el plebiscito del De año septiembre. anterior. Y ahora crecimos como 27.000 más aproximadamente. ¿Esa gente que se Creció inscribió? casi un 27%, sí, se inscribió para votar extranjero. Tuvo un crecimiento importante de chilenos extranjeros en relación a lo que había, que en general todavía es bajo. Ya, pero van a haber más puntos, por ejemplo, en Argentina, que está al lado y hay No, muchos chilenos. ¿Se va a habilitar más puntos para No, votar? hemos habilitado en Estados Unidos y algo en Europa, en algunos países hemos habilitado más puntos. Manchester, si no me equivoco, Atlanta, en Georgia y otros más que no recuerdo de memoria. Pero se van haciendo circunscripciones electorales especiales de acuerdo al caudal de electores que tengan. Ya, y al revés, ¿van a poder votar en esta elección más extranjeros que son residentes en Chile que ya tienen su Sí, carnet? eso aumentó. Eso creció muy fuerte. Ya. Eso viene creciendo muy fuerte, especialmente electores de la Comuna de Santiago, que superaron los 400.000. Y de esos 400.000 en Santiago, tengo la cifra que 100.000 son extranjeros. O sea, Relevante. Extranjeros. Y esto es porque a nosotros se inscriben en el registro 5 años de residencia legal. Entonces ahora se está inscribiendo básicamente esa ola migratoria de Haití y la de Venezuela, digamos, ¿no? Estamos 5 años atrasados con respecto a lo que se vio. Son residencia legal, eso sí. Claro. Ya, va a Con ser papeles. relevante ver lo que también eso mueva o no las agujas. No sé si solo de esta elección, porque después hemos tenido como una elección o 2 por año en el fondo, y después ya Sí. tenemos municipales, para las que yo me imagino después se va a volver a abrir un proceso para poder cambiarse de Sí. domicilio. Vamos a seguir viendo que el padrón pueda crecer. Las municipales son el último domingo de octubre del próximo año. Sí. ¿Ya? Y bueno, y tiene sus correspondientes elecciones primarias que caerían como en junio, depende si los partidos hacen o no hacen primaria, y también tienen segunda vuelta en noviembre, digamos, Tenemos hartas para elecciones. gobernadores. Solo gobernadores tienen segunda vuelta. Ya. ¿Mm? Andrés, lo último, y para la gente que nos está viendo en su casa, la fecha en que hay que ponerle ojo para estar revisando dónde le toca a uno. El 25 de noviembre, sábado 25 de noviembre. Para saber dónde voto, si soy vocal, si me llaman de vocal, si es que tengo alguna posibilidad de excusarme Todo eso o se no. publica el 25. 25. En los diarios. El como día de la siempre. verdad. Bueno, se publica en los diarios. No, pero métase lo al que- CERVEL, Lo porque- que funciona es la página web. No hay mucho Nosotros tiempo en fácil. realidad. llegamos a recibir como 40 millones de consultas y de RUT diferentes. Pasamos los 14 millones y medio de consultas hasta el día de la elección. O sea, es una página visitadísima por todo el mundo. Y uno ahí ve también el termómetro de la elección, si es que hay, Bueno, hay viento o no. también yo he dicho que eso es un buen pronóstico Sí. de la participación. Ha sido un buen pronóstico de la participación. Bien, Andrés pues le Tagle. queremos agradecer. Sí, Bien, presidente pues. del CERVEL, muchas gracias por estar aquí como siempre, por aclararnos varias dudas. Seguramente vamos a volver a conversar antes Bueno. del 17. Absolutamente. Bien, que le pues vaya muchas bien. gracias a ustedes, Gracias, a Andrés, los que esté muy bien. espectadores que nos miran aquí. ¿Mm?